Y hoy vamos a compartir una enseñanza de la palabra que yo sé va a bendecirnos muchísimo. Y la hemos titulado de la siguiente manera: Dios en mis batallas. Dios en mis batallas. Hoy vamos a compartir un mensaje de la palabra que creo que es profundamente necesario aprender y recibir. ¿Por qué razón, pastor? Porque cuando hablamos de batallas, estamos hablando de esos momentos en la vida en donde para poder salir victoriosos tenemos que luchar. Estamos hablando de esos momentos en la vida en donde para poder tomar un punto de partida y llegar hasta una meta, tenemos que librar una batalla. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos pasado por ese tipo de batallas? ¿Cuántos de nosotros a veces no nos hemos tenido que enfrentar contra cielo y tierra, contra circunstancias aún más fuertes que nosotros? Y la pregunta muchas veces en esos momentos es: ¿dónde está Dios? Eso es lo que hoy le voy a enseñar. ¿Dónde está Dios en medio de nuestras batallas? ¿Dónde se ubica Dios en medio de esos momentos? ¿Qué hace Dios cuando pasamos por esas famosas circunstancias llamadas batallas? ¿Dónde estaría su hogar si no hubiera sido por esas batallas que usted ganó? ¿Dónde estarían sus hijos si no hubiera sido por esas batallas que en el ayer tuvimos que librar para poderlos sacar adelante, aún en medio de los momentos más difíciles? ¿Dónde estaría ese negocio, esa empresa, ese emprendimiento si no hubiera sido por esas batallas que lograste vencer y lograste a las cuales te lograste sobreponer? Hoy le voy a mostrar la historia de unos muchachos en la Biblia que tuvieron que pasar justamente por una tremenda batalla, y es una de las más famosas de la Biblia. Imagínense que les voy a hablar de los amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilónicos. Cuenta la palabra del Señor que un día estos muchachos, luego de ser ascendidos por el rey Nabucodonosor, fueron nombrados como jefes de algunas provincias, administradores de algunas provincias. Pero dice la palabra que el rey Nabucodonosor, que le conté hace 8 días, estaba loco, viene y levanta una estatua de oro en su honor. Y se le ocurre la brillante idea de que todo el mundo tiene que postrarse ante esa estatua cuando suenen las trompetas de júbilo y de címbalos en medio de su reinado. Pues estos muchachos, que eran muchachos que hacían lo correcto, repita eso conmigo, por favor, diga: hacer lo correcto. Escríbalo usted que está en casa, vamos, dígalo: hacer lo correcto. Ellos que hacían lo correcto, que eran buenos, que hacían las cosas bien, pues les cargaban un poco de celos. Y cuenta la palabra del Señor en el capítulo número 3 que estos fueron a denunciarlos delante del rey Nabucodonosor y le dijeron: mire, rey, resulta que hay unos judíos que no están postrándose delante de su estatua. Ellos no están adorando la estatua que usted levantó. Nabucodonosor, lleno de rabia, los manda a llamar, y la conversación que tuvieron es lo que vamos a leer en la Biblia. ¿Está listo? Daniel capítulo número 3 versículo 13 al 18 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Imagínese el momento. Ahí está el rey amenazándolos de muerte si no hacen lo que él les está pidiendo. Y los 3 muchachos voltean a mirar al rey a los ojos y con mucho respeto le lanzan las siguientes palabras: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Versículo 18.
Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Punto final, y griten amén. Qué conversación tan tensa. Vienen y los llaman y le dicen: hay que hablar con el rey, muchachos. ¿Por qué? Porque el rey está enojado. Ustedes no quieren adorar la estatua de oro que él levantó. Ellos se presentan con todo respeto delante del rey. El rey les hace una amenaza, les da una oportunidad y les dice: muchachos, si ustedes no me adoran esa estatua, los voy a matar en el horno ardiente. Una de las historias más famosas de la Biblia. Pero la respuesta de estos muchachos es lo que más me impresiona, porque ahora le están diciendo al rey: mire, rey, no vamos a hacer eso. Y quiero dejarle algo en claro: si usted nos mata, nuestro Dios es capaz de librarnos. Y si no nos libra, no importa, no vamos a adorar a sus dioses. Muchas gracias. Acaban de meterse en el peor problema de sus vidas. Pero quiero que me escuche aquí, porque hay algo que le quiero mostrar. Cuando se trata de problemas, no sé si ha notado que la vida a veces tiene como sus altos y sus bajos. Levánteme la mano y dígame amén si usted lo ha notado. Que a veces como que las cosas están bien, pero de repente se ponen mal. Y a veces todo está como muy estable y de repente se tornan las cosas como inestables. Ahora, quiero hacerle caer en cuenta de algo que me parece supremamente importante. Y es que hay momentos en donde esos problemas son por culpa de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones. Y cuando los problemas aparecen en esas circunstancias, cuando los problemas vienen a traer esos bajonazos en la vida por nuestra culpa, es porque Dios quiere que nos corrijamos. Pero hay momentos en donde usted no está haciendo nada malo. Usted está haciendo las cosas bien, se está portando bien, está caminando en integridad, está honrando al Señor, pero de repente aparecen esos bajonazos. ¿A alguien le ha sucedido? Dígame amén. Cuando eso pasa, Dios permite esos bajonazos para llevarte a un nivel mayor. Voy a volver a repetir eso. Cuando los problemas vienen por tu culpa, Dios quiere que te corrijas. Pero cuando los problemas vienen de manera inesperada, aunque tú estás haciendo las cosas de manera correcta, es porque Dios va a usar ese problema para llevarte a un nivel mayor. Si alguien me está entendiendo, tenga la bondad y gríteme un fuerte amén en esta noche. Pero déjeme mostrarle qué pasa con estos muchachos. ¿Qué fue lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué Dios los metió en esta batalla? No sé si alguien alguna vez se ha hecho esa pregunta. A ver, si Dios está conmigo, si yo amo a Dios, si Él me ama a mí, ¿por qué están pasando estos problemas? Si Dios es tan bueno como la palabra lo describe, ¿dónde está Dios en medio de mi dificultad? Hoy le voy a enseñar dónde se ubica Dios en medio de sus problemas. ¿Para qué los permite? ¿Está listo para aprender? Por favor, escríbame amén si está en la casa. Y vamos con lo primero. Quiero que lo escriba, por favor. Tome nota en su cuaderno, en su celular, en el chat de esta transmisión, donde quiera, pero escriba para que nunca se le olvide. Dios en mis problemas, en primera instancia, me enseña a estar firme. Voy a volverlo a repetir. Dios en primera instancia me enseña a estar firme. Por favor, repítalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3, diga: me enseña a estar firme. Míreme a los ojos y escuche esto. La firmeza en la palabra está asociada con las victorias espirituales. No hay victoria espiritual si en su vida no hay firmeza. Permítame demostrárselo con la palabra del Señor. La Biblia nos enseña lo siguiente cuando hablamos de firmeza. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Para poder resistir usted necesita estar ¿cómo? Firme. Mateo capítulo 4 nos cuenta cómo el diablo en repetidas ocasiones trató de hacer caer a Jesús. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús de la tentación? La firmeza. Pero ahora déjeme ir mucho más allá, porque dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12 lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse
firmes. Diga conmigo, firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La firmeza está asociada con la victoria en medio de los problemas. Lo que quiero decirles es esto: hay gente que no ha tenido la victoria de Dios en medio de sus problemas, no porque Dios sea malo, no porque Dios no tenga poder, no porque las promesas de Dios hayan caducado, sino porque les falta firmeza. Hay gente que no le ha hecho falta en la vida oportunidades, han tenido oportunidades. Hay gente que no le ha faltado en la vida recursos porque han tenido recursos. ¿Sabe qué les ha faltado? Firmeza. La firmeza es lo que determina hasta qué punto Dios va a invertir en tu vida. Permítame usar un ejemplo para que esto sea mucho más claro. La cámara que esté conmigo, por favor, expanda hacia el punto en que la iglesia pueda ver la mesa que tengo al frente. ¿Listos? Miren por favor esta mesa. ¿La tenemos? Bien, esta mesa tiene una particularidad, y es que no resiste mucho peso por una razón. Por su altura no es una mesa no es firme, es un poco inestable. ¿Lo está notando? ¿Qué pasa si yo me paro en esta mesa? Me descalabro. Grite amén. Porque no tiene ¿qué? Firmeza. Si fuera un tubo mucho más estructural y tuviera más firmeza, podría aguantar con el peso del pastor Juanpa. Pero por cuanto no es tan firme, no puedo poner cosas pesadas sobre ella, porque entonces se van a caer. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? A veces Dios no trae grandes bendiciones sobre tu vida porque eres tan inestable que las bendiciones se te caen al piso. ¿Alguien me está entendiendo aquí? A mayor firmeza, más Dios va a invertir en tu vida. Pero hay gente que le falta firmeza en la vida. Y si algo tenían Sadrach, Mesach y Abednego, era firmeza. Por favor, dígame amén si me está entendiendo. Ahora, déjeme mostrarle qué tipo de firmeza o ante qué tuvieron firmeza. El versículo número 4 nos dice algo interesante. Daniel capítulo número 3, versículo número 4 cuenta lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Entonces, un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar el arpa, la flauta, la cítara, la lira, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente en el horno ardiente. Quiero mostrarle 4 cosas ante las cuales usted tiene que ser firme. ¿Está listo para escribir? Escriba por favor. Tenemos que estar firmes ante lo incorrecto. Otra vez, tenemos que estar firmes ¿dónde? Ante lo incorrecto. Pero también en segunda instancia tenemos que estar firmes ante la envidia. Otra cosa en lo que tenemos que estar firmes es ante la presión. Y por último, tenemos que estar firmes ante la ira. Voy a volverlo a repetir y ya se lo voy a mostrar en la palabra. Primero, tenemos que estar firmes ante ¿qué? Ante lo incorrecto. También tenemos que estar firmes ante la envidia. Tercero, tenemos que estar firmes ante la presión. Y por último, tenemos que estar firmes ante la ira. Déjeme mostrarle por qué eso fue lo que estos muchachos lograron hacer. En primera instancia, ante lo incorrecto. Resulta que el rey había levantado la estatua de oro. Quiero que se imagine la estatua de oro recreando la imagen del rey Nabucodonosor. Todo el mundo tenía que adorarla. Por favor, repita conmigo, diga todo el mundo. Más fuerte, diga todo el mundo. Usted escríbalo en la casa, diga todo el mundo. Todo el mundo tenía que postrarse. Todo el mundo tenía que adorarla. Todo el mundo tenía que hacer lo que el rey había mandado hacer. ¿Sabe qué es estar firme ante lo incorrecto? Que aunque todo el mundo lo haga, yo no tengo por qué hacerlo. Qué amén tan desaliñado ese. Que aunque esté de moda, yo no tengo por qué meterme en esa moda si es algo incorrecto. Hace unos días estuve dando una conferencia en un colegio de la ciudad privado. Y cuando llegué a la institución a dar la conferencia,
La rectora se me acercó y me dijo: pastor, necesito que me ayude, porque en este momento hay una crisis tremenda en medio de los estudiantes. Y quiero que usted venga a hacernos algunas intervenciones para trabajar con ellos. Y yo le dije: claro, claro, doctora, claro que sí. Cuéntame de qué se trata la crisis. Y me dice: pastor, se nos puso de moda entre las niñas que todas son bisexuales, que les gustan los hombres y que también les gustan las mujeres. Y se nos volvió ahora una moda. Diga conmigo: moda. Otra vez, diga: moda. Entonces, ¿a dónde radica el problema? Que cuando usted desarrolla firmeza en su carácter, hay cosas que empiezan a ponerse de moda, hay cosas que todo el mundo empieza a hacer, pero si son incorrectas, yo no tengo por qué caer en lo que todo el mundo está haciendo. Resulta que Sadrach, Mesach y Abednego estaban en medio de una sociedad en donde todos estaban postrándose ante la estatua, todos estaban rindiéndole culto a la estatua, pero ellos sabían que estar firmes implicaba que aunque todo el mundo lo hicieran, si eso no le agradaba a Dios, entonces ellos no lo iban a hacer. ¿Sabe cuántas personas se han tirado su familia, han dañado su hogar por hacer lo que todo el mundo hace? Es que mis compañeros de trabajo, cuando salimos, nos vamos a tomar y nos emborrachamos. Y me da pena decirles que no. Se pueden ir todos a tomar, pero cuando usted es firme, usted es capaz de decirle no a lo que todo el mundo está haciendo. Voy a imaginar que toda la iglesia dijo amén. Es que todo el mundo engaña a su esposa, todo el mundo, pero yo voy a honrarla en el nombre de Jesús. Es que todo el mundo hace trampa para tener más dinero, todo el mundo, pero yo voy a honrar a Dios en el nombre de Jesús. ¿Ve por qué usted pierde las batallas? Porque hace lo que todo el mundo hace. Hoy quiero que escuche esto y por favor no lo olvide. Hacer lo que todo el mundo hace te dará lo que todo el mundo tiene, pero hacer lo que Dios te pide te dará lo que Dios te prometió. Voy a volverlo a repetir. Cuando haces lo que todo el mundo hace, tendrás lo que todo el mundo tiene, pero cuando haces lo que Dios te pide, tendrás las promesas de Dios sobre tu vida. Si alguien me entendió, grite un fuerte amén, por favor, y alabe al Rey de Reyes en esta noche. Pero déjeme mostrarle lo segundo. Tenemos que estar firmes ante la envidia. El versículo número 8 nos cuenta que los demás funcionarios, compañeros de Sadrach, Mesach y Abednego, se enojaron contra ellos y les cargaban envidia. ¿Por qué razón? No sé si le ha sucedido. A veces uno dice: pero yo, ¿por qué le caigo mal a ciertas personas? ¿Pero por qué no me quieren? ¿No le ha sucedido que a veces usted no le hace nada malo a alguien, pero ese alguien no lo quiere a usted? Y entonces nos escudan con esa frase de: uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, pero no se trata solamente de eso. Lo que quiero que escuche es esto. La envidia es un sentimiento natural que se despierta en gente incompetente que no está lista para crecer, sino que está lista para criticar y señalar a otros. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. Abel era su hermano, preparó su mejor ofrenda para el Señor, Dios lo miró con agrado y eso despertó la envidia de Caín. Cuando se trata de envidia, quiero que escuche esto: usted no tiene que hacer nada para despertar la envidia de la gente. Solo con hacer las cosas bien y de manera correcta bastará para que haya gente que a usted no lo quiera. Hay gente que le molesta ver su familia feliz. Hay gente que le molesta ver que usted es un buen papá. Hay gente que le da rabia ver que Dios a usted lo bendice. Hay gente que le da rabia verlo a usted feliz. Hay gente que ve sus publicaciones y se molesta con su vida porque cargan dentro de sí envidia. Y escuche bien, porque cuando esos momentos vienen en la vida, ustedes y yo tenemos que aprender a ser personas firmes. Dígame amén si me está entendiendo. Pero hay gente que ante la envidia empieza a flaquear. ¿Cómo flaquea una persona ante la envidia? Empieza a desgastarse, empieza a pelear contra el envidioso, empieza a dejar de hacer las cosas bien solo porque alguien le está cargando envidia. No deje de hacer lo correcto solo porque un envidioso está delante de usted. Ahora, no los provoque tampoco, dígame amén. No los provoque, haga su trabajo, haga las cosas de manera correcta. No se deje desmotivar por los ataques de un envidioso.
Mire, yo he probado la mano poderosa de Dios en mi vida. Recuerdo hace mucho tiempo, teníamos de vecina a una familia y había una persona de esa casa que era muy grosera. Era una persona que era muy mal hablada. Colocaba música y era escandalosa. A veces salía a fumar al balcón y caían las colillas de cigarrillo ahí a nuestro balcón. Y yo empecé a indisponerme con eso. Y yo decía, Señor, a mí esto no me gusta porque yo procuro ser siempre un buen vecino. Y no quería llegar al punto de tener una confrontación o ir a hablar con esa persona o ir a decirle. Y entonces usé el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios y se llama la oración. Y empecé a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, o te la llevas o me llevas a mí para un lugar mejor. Y empecé a orar y a pedirle al Señor y a pedirle al Señor y a pedirle al Señor. Y uno reconoce cuando en ciertos lugares hay ciertas molestias hacia uno. Y había una persona en particular que yo sentía que nos tenía como rabia a nosotros. Pero yo no empecé, Padre, que se le pinche el carro, que se le embolaten las llaves. Sino, no, esa no es nuestra guerra. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Nuestra guerra es, Señor, tú peleas por nosotros. Yo no me voy a desgastar, pero yo te pido en el nombre de Jesús que obre. Querido hermano, al poco tiempo desocuparon. La gloria y la honra es para el Señor. ¿A dónde se fueron? Sabrá Jehová de los ejércitos. Que les vaya bien a donde sea que se encuentren. Pero Dios me libró de ese chicharrón. ¿Por qué? Porque escuche bien, a veces nosotros ante la envidia, los celos y las contiendas de la gente nos ponemos a pelear contra ellos, cuando la Biblia dice que nuestra guerra no es contra personas, nuestra guerra es espiritual. Y hay gente que pierde la bendición cuando se pone a pelear contra el hombre. Voy a imaginar que dijeron amén. Hay gente que pierde la bendición cuando se pone a pelear con el envidioso. No pelee con el envidioso. Siga haciendo lo correcto. Que el envidioso está buscando su caída, pero Dios está buscando cómo levantarlo. Siga haciendo lo correcto. Que el envidioso está buscando que usted lo echen del trabajo, pero primero lo van a echar a él. Alguien gríteme amén si me está entendiendo hoy y alabe el nombre de Jesucristo, porque Dios respalda a la gente firme ante esas circunstancias. Pero decía también que tenemos que estar firmes ante ¿qué? Ante la presión. El versículo 14 y 15, que fue el que leí al principio, nos cuenta que cuando Sadrach, Mesach y Abednego se encontraron con el rey trató de presionarlos. Diga conmigo, presión. Vamos fuerte, diga presión. ¿Qué es presionar? Presionar es forzar a alguien mediante amenazas o manipulación para que haga algo que no quiere o que no debía hacer. Otra vez, ¿qué es presionar? Forzar mediante amenazas o manipulación a una persona para que haga algo que no quiere hacer o que no debe hacer. Resulta que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar firme ante la presión. Ellos estaban frente al mismísimo rey Nabucodonosor y él les dice, o adoren la estatua o los voy a matar en el horno de fuego. Y yo no veo unos muchachos diciendo, ay rey, no hay manera que no nos queme. ¿Por qué no nos da permiso? Y si nos da otra muerte diferente. No. Ellos dijeron, haga lo que quiera. Nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. Y hay gente que ante la presión ha perdido las batallas. Se les aparece el novio y les dice, si usted no fornica conmigo, la dejo. ¿Y sabe qué hace la niña? Se va a fornicar con él para no perderlo. Eso se llama presión. Por eso eres tan infeliz en tus relaciones sentimentales. Un hombre que te force a ir a una cama de manera indebida para que tú le demuestres tu amor, no te ama. Nadie dice amén. Pero eso es una realidad absoluta. Si usted no está conmigo, me voy. Bien pueda, mi hijo, Dios lo bendiga y lo guarde en el camino. Porque si me quedo con Cristo lo tengo todo. Alguien grite mi amén en la vida. Firmeza es entender que no hay nada mejor que honrar y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien lo está creyendo, por favor, dígame un fuerte amén. No ceda ante la presión. Oiga, si usted no firma ese papel diciendo que usted se ganó esa plata que no se ganó, pierde el negocio. Dígale, perdido el negocio. No importa. Más tiene Dios para darle a usted. No ceda ante la presión.
Hay gente que está endeudada financieramente porque cede ante la presión. A veces la presión se disfraza de asesor comercial de un banco. ¿Aló? Señora, sí, dígame. Señora, es que aquí tiene usted un crédito aprobado por 20 millones de pesos. Y resulta que usted no necesita esa plata. Y el banco le dice, échele mano a eso. ¿Usted no sabe que a ese muchacho le pagan por hacer créditos? ¿Y quién va a pagar ese crédito? ¿Quién lo va a pagar? El muchacho que se lo ofreció a usted. No se deje presionar. ¿Alguien me está escuchando aquí? No sé, si usted no necesita esa plata, no la reciba. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy. Ay, no, es que me quedaron en llamar ahorita otra vez. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo que yo qué hago, pastor? Diga, no. Hay gente que ante la presión no sabe decir que no. A todo le dice que sí. Y cuando usted le dice que sí a todo, tendrá que aprender a resolver todos los problemas que se le atraviesen en el camino. Aprenda a decir no ante la presión. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame un fuerte amén. Pero déjeme mostrarle ante qué más hay que tener firmeza, y es ante la ira. El versículo 19 dice que Nabucodonosor se enojó cuando estos muchachos le dijeron que no iban a adorar la estatua. Versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira y mandó a calentar el horno 7 veces más. Nosotros nos compramos en estos días una freidora de esas de aire. Chévere, ¿sabes? Llegó a la casa la freidora de aire. Y resulta que yo no le regulé bien la temperatura, se me fue la mano. Y en vez de fritar las papas, las quemé. Porque tenía más fuego del que era. Así estaba el horno de Nabucodonosor. Les dijo, póngale 7 veces más calor que el que normalmente tiene. Estaba ardido en ira, pero ni siquiera la ira quebró a estos muchachos. Permanecieron firmes a pesar de la ira de Nabucodonosor. Los voy a quemar y voy a calentar eso más. Y yo no los veo yo diciendo, ay, rey, por favor reconsidérelo. Ay, yo le pido. Dijeron, nos va a quemar, quémenos. No hay ningún problema. Dios nos puede librar. Alguien dígame amén. Dios nos puede librar. Haga la prueba. Y los llevaron. Dice la palabra del Señor que los amarraron, que los ataron, que unos soldados los cargaron, y justo cuando abrieron el horno y los arrojaron, era tan fuerte el calor que los lanzaron a ellos se murieron a la entrada del horno. No ellos, los soldados que los estaban tirando cayeron muertos. Y con esto quiero enseñarles lo segundo y último para orar y terminar esta palabra. Y es que en primera instancia, Dios en medio de los problemas, como se lo decía hace un rato, nos va a enseñar a desarrollar ¿qué? Firmeza. Diga conmigo, firmeza. ¿Qué hace Dios en medio de los problemas? ¿Te enseña qué? Otra vez, ¿te enseña qué? Pero lo segundo y último que le quiero enseñar, escriba esto por favor. Dios en los problemas no te dejará en vergüenza. Otra vez, Dios no te dejará en vergüenza. ¿Puede repetirlo conmigo? Por favor, levante la mano derecha en casa o aquí en el templo, donde sea que esté, y diga conmigo, Dios no me dejará en vergüenza. Yo quiero que alguien lo declare con fe y lo crea en su corazón. Diga, Dios no me dejará en vergüenza. Ahora, ¿por qué Dios no dejó en vergüenza a estos muchachos? Porque estuvieron. Cuando usted pierde la firmeza, pierde el respaldo de Dios. Otra vez, cuando usted pierde la firmeza, pierde el respaldo de Dios. Pero cuando usted se mantiene, Dios lo va a defender, no lo va a dejar en vergüenza. El versículo 19 hasta el versículo 27 dice lo siguiente. Vamos a la palabra del Señor. Dice lo siguiente. Capítulo número 3, versículo 19 en adelante. Cuenta así la Biblia. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos, con sus pantalones, sus turbantes y sus túnicas y sus demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados,
mientras arrojaban adentro a los 3 hombres. Mire la rabia lo que produce. Versículo número 23. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Versículo número 24. Escuche esto porque aquí hay una promesa de Dios para su vida. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Versículo 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo estoy viendo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Dígame amén si lo está entendiendo en esta noche. Y dice la palabra: entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, mire las palabras de Nabucodonosor, el mismo que estaba enojado mandándolos a matar, ahora mire lo que está diciendo luego de ver el respaldo de Dios sobre la vida de ellos. Yo decreto, si alguien de cualquier raza, nación o lengua habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda hacer lo que hace este Dios. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Cuando el problema empezó, Sadrach, Mesach y Abednego estaban amarrados, estaban atados, no podían moverse. Ni siquiera podían caminar por sus propios medios. Otros tuvieron que cargarlos, pero mientras los estaban arrojando al horno, ellos dentro de su alma sabían que el Dios que los había llamado también los iba a defender, que el Dios que los había escogido también podía pelear por ellos. ¿Cuántas veces en medio de los problemas tú no sabes qué hacer, no tienes cómo moverte, estás atado como ellos y dices: Señor, no me queda más remedio que esperar, no me queda más remedio que aguantar, no me queda más remedio que resistir, pero tú eres capaz de librarme de esas llamas, y si no me libras de esas llamas, moriré firme, porque no te voy a fallar. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios no dejará en vergüenza a sus hijos. Y hoy quiero declarar sobre tu vida: aunque entres al problema atado, saldrás libre en el nombre poderoso de Jesús, glorificando al que todo lo puede, al que pelea por ti y al que en esta noche te dice: aún en tus peores problemas, yo también voy a estar ahí contigo. Gríteme amén si lo cree, por favor, en esta noche. Él no te dejará en vergüenza. Y quiero terminar orando por toda la iglesia que está en este lugar, por toda la iglesia que está ahí conectada con nosotros, que se ha preguntado muchas veces, que se ha preguntado recientemente, que se ha preguntado en instantes como estos: Señor, si tú eres mi Dios, si tus promesas son reales, si tu palabra es verídica, si tú eres bueno
como lo dice, lo enseñan las escrituras. ¿Por qué me están llevando atado a un horno de fuego? ¿Por qué están tratando de acabar con mi vida si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué estoy perdiendo mi tranquilidad si yo no he tocado a nadie? ¿Por qué estoy perdiendo mis recursos si yo no le he hecho nada malo a nadie? Pero hoy te digo, cuando entras a un problema de manera injusta, Dios se va a glorificar a través de ese problema. Voy a volverlo a repetir y alguien tiene que creerlo si lo está entendiendo en esta noche. Cuando entras a un problema de manera injusta y tú no entiendes y tú dices, pastor, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, es porque Dios se va a glorificar en medio de ese problema. Pero tienes que entender que a veces Dios dejará que toques el horno de fuego para que todos los que no creían y todos los que no confiaban, todos los que dudaban del poder de Dios, se den cuenta que en la firmeza tú demuestras al Dios que tienes, pero en la crisis Dios le va a demostrar a todos que Él es tu Señor y que Él es poderoso. Alguien, si lo está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor. Yo quiero invitar a toda la iglesia, aquellos que en esta noche dicen, pastor, yo necesito ver la mano de Dios en mi vida. Yo necesito ver la mano de Dios en medio de ese problema que me tocó la puerta. ¿Cómo se llama tu horno de fuego? ¿Cómo se llama ese horno que hoy está con las puertas abiertas? Que está 7 veces más caliente de lo normal, que está listo para devorarte. No importa el tamaño de tu problema, lo que importa es que Dios hoy te promete que se va a meter contigo en medio de ese problema. Y lo que todo el mundo pensó que te iba a pasar, se quedarán esperando verte caído, se quedarán esperando verte destruido, se quedarán esperando verte muerto, se quedarán esperando ver tu familia hecha pedazos, se quedarán esperando ver tus hijos hechos pedazos, se quedarán esperando verte en la quiebra, se quedarán esperando verte mal, porque Dios permitió el horno de fuego no para quemarte, sino para glorificarse en medio de ese problema. Dios también está en medio de los momentos difíciles. Y si alguien necesita su ayuda, póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé. No, quiero que lo lea fuerte. Y te dé. Muy bien. Mire ahora el siguiente versículo. Tenga la bondad. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y ahora vamos con el tercer versículo que quiero que leamos, y es este. Les dejo este regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La constante de los 3 versículos que acabamos de leer es esta: Dios nos ha otorgado un precioso regalo llamado paz. En medio de un mundo atribulado, difícil, complejo, de pruebas, de tristezas, y hay muchos aquí sentados que sí que han vivido tristezas, sí que han pasado por angustias, Dios promete darnos un regalo llamado paz. Pastor, pero si ese regalo es una reserva de Dios para nosotros, ¿por qué hay tanta angustia en muchas familias? ¿Por qué hay tanta desesperación en muchas personas? Pues es lo que hoy le voy a enseñar a través de la palabra. Y hemos titulado la enseñanza de hoy de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte: que nada le robe la paz a tu familia. ¿Puede leerlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Que nada le robe la paz a tu familia. A mí me confrontó este texto. Y me confrontó por una razón específica. Porque vivir con paz y vivir sin paz es extremadamente diferente.
Nunca será igual llegar a una familia donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay esperanza, donde hay unidad, donde hay bendición, que llegar a una familia donde no hay tranquilidad. Usted no disfruta nada. Usted no se halla en una casa donde no hay paz. Usted no disfruta lo que el Señor le entrega si no hay paz. Ustedes pueden estar en el mejor carro, pero si está peleado, está intranquilo, no hay paz, no le sabe a nada. Dígame amén. No lo logra disfrutar. Y la pregunta que me asaltaba era esta: ¿por qué, si la paz es un regalo de Dios, hay tantas familias que no gozan de esa bendición? ¿Por qué hay tantas familias que perdieron la oportunidad de disfrutarlo? Pues mire esta belleza de versículo que encontré en la palabra. ¿Está listo para leerlo? Lucas capítulo 10, muchachos, si son tan amables, vamos a leer este texto. Mire: cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Y mire esta condición: si los que viven en la casa son gente de paz, ¿qué pasará con la bendición? ¿Qué pasará con la bendición? Permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Frite papas conmigo, diga: ¿cómo así, pastor? Mis queridos, la bendición de la paz de Dios está reservada para todo el mundo, pero somos nosotros los que la cuidamos o los que la perdemos. Y hoy le voy a enseñar por la palabra qué hacer para que ese regalo llamado paz, nada ni nadie nos lo robe. Yo le pido al Señor que antes de que termine el 2023 nos dé la bendición de disfrutar una familia en paz, nos dé la bendición de disfrutar de un hogar en paz, nos dé la bendición de levantar unos hijos en paz. Alguien tiene que decirme amén, que el trabajo, el esfuerzo, lo que Jehová de los ejércitos te ha dado, puedas decirle: Señor, en lugar de perder lo que me has dado, quiero disfrutar la familia que me diste. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y diga conmigo: yo declaro que la paz de Dios, nada ni nadie me la puede robar. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe a Jesucristo. La paz de Dios. Entonces, Pastor Juan, ¿qué hay que hacer para que nadie nos robe la paz? Escriba, por favor. Primero, ahí va a aparecer: desarrolla una cultura de oración. Si usted quiere que la paz de Dios no se vaya de su casa, usted tendrá que hacer de la oración un hábito dentro de su familia. Por ejemplo, en su casa, pase lo que pase, siempre se bañan. Digan amén. En su casa, pase lo que pase, siempre hay comida. Pase lo que pase, siempre se hace aseo. Pase lo que pase, siempre hay un bocado sobre la mesa, porque hay cosas que siempre se hacen en su familia. La pregunta es: ¿en su casa siempre se ora? No, piénselo. En su casa hay una cultura de oración. La cultura de oración nos enseña a nosotros que la oración debe estar siempre presente, en todo momento, en los buenos y en los malos tiempos, cuando todo se da y cuando las puertas se cierran. Mire lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán ¿qué? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales muchas familias carecen de paz es porque carecen de una vida de oración. Una de las razones por las cuales muchas familias permanecen en constante angustia es porque hay ausencia de oración. Querido hermano, la paz de Dios quiere permanecer en su casa, pero usted y yo necesitamos volver a cultivar una vida de oración. ¿Hace cuánto no desarrollas un tiempo de oración? Tomas a tu esposa, tomas a tu esposo, tomas a tus hijos, se reúnen en un lugar y les dices: vamos a orar. Vamos, pastor, lo que pasa es que ellos no conocen del Señor, y si yo les pido que oren, pues no van. Entonces hágalo usted, querido hermano.
levántese, levante sus manos en su casa y diga: Señor, yo declaro que mi casa es un lugar de paz, que tu presencia vive en este lugar. ¿Cómo es posible que llegas a tu casa, ves que el ambiente está terrible, ves que el ambiente está pesado y no haces nada? Escúchame, tú tienes poder en tu oración. Dios te ha dado respaldo cuando oras. Hay más poder en unas rodillas que en una boca que grita y cantaletea. Levanta tus manos y dile: Señor, yo declaro que mi casa será una casa de bendición, que mi casa será una casa de paz. Pastor, es que ese esposo está como desconfigurado. Cuando esté dormido, póngale las manos, no lo toque duro para que no lo despierte. Y usted diga: en el nombre de Jesús, declaro que este hombre va a llegar a los pies de Cristo, y tú harás lo que sea necesario, pero de este hombre va a salir paz y bendición en el nombre de Jesús. Y se va a levantar y va a decir: me soñé que Cristo venía y yo me quedaba. Y usted por dentro va a saber que fue la oración. Y dígale: sigue tratando, Padre. Cuando usted se mete en la oración, va a ver cosas que nunca antes había visto. Nosotros tenemos hijos tremendos. ¿Alguien también? No, amén, no, levante la mano. ¿Quiénes son padres de hijos tremendos? Levante la mano, yo los veo. Dicen: pastor, yo no sé esos muchachos porque salieron así, tan tremendos. Es que ellos salen como uno los fabrica. Y ¿sabe qué he notado? En mi casa, mi esposa es una mujer de oración, porque en toda familia necesitamos tener gente de oración. Y a esa mujer le apasiona la oración. Y yo he visto la diferencia sustancial cuando ella ora por los niños y los manda al colegio, y cuando no se ora con los niños porque salimos a la carrera, porque nos despertamos tarde, porque tenemos prisa. Cada vez que ella consagra a esos niños en oración, se portan mejor. Es tremendo, la oración tiene poder. Es más, también yo noto la diferencia. A veces ella se levanta toda peleona. Yo dije: esta mujer no ha orado todavía, le falta oración. En cambio, cuando ora, sale como una mansa paloma, casi flotando del cuarto de oración, y dice: te amo, príncipe, eres lo mejor de la vida. Yo: está orando, papá, el Señor le está inquietando. La oración cambia las cosas. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. ¿No será que lo que le está haciendo a su familia no es que usted alegue más, pelee más, discuta más, sino que doble un poquito más sus rodillas? Hoy te voy a decir: donde hay oración vas a ver la respuesta de Dios. Donde hay oración, aún en medio de las dificultades, el apóstol dijo: no se preocupen por nada, más bien oren, y la paz de Dios los va a guardar. La oración no cambia los problemas. A veces, aunque ores, seguirás viendo los problemas, pero sabrás que por gigante que sea esa prueba, por gigante que sea ese desierto, por amenazante que parezca ser, Dios no te va a desamparar. Él pelea por aquellos que saben que una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que Jehová diga. Pero para poder llegar a ese nivel tienes que ser una persona de oración. Dígame amén si lo creen esta preciosa mañana. Ore más y la paz no se va a ir. Le voy a contar algo que me pasó hace un tiempo. A mí me encanta la alabanza, me fascina cantar. Y hay un grupo que yo he admirado siempre. Se llaman Miel San Marcos. Hace un par de meses recibí una invitación para ir a predicar a México. Y cuando me llegó el afiche del evento, yo me quedé sorprendido. Porque el congreso, el predicador iba a ser este corroncho, y la banda principal iban a ser los de Miel San Marcos. Yo no creía en nadie, viéndome ahí todo calvito, me veía hasta bonito en el afiche, al lado de los de Miel San Marcos. Yo no creía en nadie. Yo dije: Padre, ¿qué pensarán mis enemigos cuando vean este afiche? ¿No le ha pasado que cuando Dios le da ciertas bendiciones, usted dice: gloria a ti, Señor, y que mis enemigos huyan? Estaba contento. Y entonces tenía que tomar el vuelo para México, y me despido de mi esposa. Ella es una mujer de oración y siempre ora por mí. Yo le dije: mi amor, me voy. Que te vaya bien, mi amor. Y le dijo: porque voy a ir a predicar con los de Miel San Marcos. Y ella me dice: toda la gloria y la honra es para el Señor. Yo le dije: amén. Y me fui con mi maletica. Llegué al aeropuerto, aterricé en el DF, y me pasó lo que nunca en mi existencia me había pasado. Me dejó el vuelo. Me dejó. Hermano, yo entré en una angustia. Yo dije: Padre, ¿qué voy a hacer? Yo necesito llegar a predicar con los de Miel San Marcos.
Voy al counter de información, les digo, mire, me dejó el vuelo, ¿qué puedo hacer? La muchacha me dice, señor, le toca viajar mañana y tiene que comprar un nuevo tiquete que le cuesta un poco más de $300. Y eso no es todo. Como usted perdió este vuelo, le vamos a cancelar toda la reserva. O sea, yo no tenía ni con qué ir a predicar a donde Miel San Marcos, ni con qué volver donde Lorena. Y yo entré en angustia, hermano, se me empezó a ir la paz. Yo, Padre, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Yo venía a predicar con los de Miel San Marcos y ahora llamé a un familiar que vive en México. Me dijo, Chino, la única es que coja un bus y se vaya para allá en bus. Cuando yo cumplí 30 años me empezaron a pasar 3 cosas. Primero, se me cayó el pelo. Yo me levantaba y la almohada quedaba así llena. Levante la mano todo el que se le ha caído el pelo aquí, hombres, muchachos. Yo sé que se les ve, pero levántela, yo los veo. Usted, el hermano que está allá, que le brilla la frente, ¿cierto que es así? Uno ve ahí todo su pelito en la almohada. Se bañaba yo y las manos llenas. Fue horrible, ¿verdad, hermano, que así es? ¿Cierto? Lo segundo que me pasó es que se me despertó un amor desenfrenado por las plantas. Yo voy a un vivero y parezco tonto. Yo, ay, qué linda esa mata, Padre, me fascinan. Pero lo tercero que me pasa es que cada vez que ando en bus me da un mareo que yo siento que me voy a morir. Pero yo quiero que me entienda. Levante la mano todo el que le ha dado alguna vez esa clase de mareo, que usted dice, pastor, eso es horrible. Levante la mano. Vamos, para que me entiendan, yo los veo, eso. Levante las dos para que se vean más, muévanla así. Eso, usted me entiende. Esa clase de mareo me da a mí en bus. Entonces la única forma de yo llegar a ver a los de Miel, a predicar con los de Miel San Marcos, era tomando un bus que me prometió 3 cosas. Me dijo, se va directo, paró en todos los pueblos. Tiene cargador de celular, estaba dañado. Tiene wifi, no servía. O sea, todo lo que me prometieron no me cumplieron. Yo me acomodé en el puestico que compré. Iba con mi maleta llena de libros. O sea, esa maleta estaba dura. Hermano, claro, como puede ver, yo soy altico. Yo no me acomodaba, yo estiraba el pie, yo volteaba. Después al rato ese mareo que yo sentía fue horrible. Yo sentía que me iba a morir. Y yo, Padre, ¿qué es esto, Señor? Pero yo tengo que llegar a predicar con los de... Iba en ese bus y a las 3:30 de la mañana, sin poder conciliar el sueño, para en una estación y un señor compra un tiquete, ya que no sabe qué silla compró. El problema no es ese, el problema es que el tipo era como 4 veces yo y se compra la silla al lado mío. El hombre entró, se empotró en la silla y yo quedé así con esa maleta. Yo, Padre, ¿qué es esto, Señor? Y yo escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome, ¿de quién es que va a ir a predicar usted? Yo, con los de Miel San Marcos, Padre. Yo sabía que mi esposa estaba orando por mí, pero yo no sabía si ella me estaba bendiciendo o me estaba mandando las plagas de Egipto. Y yo, Padre, por favor, ayúdame, Señor. Yo llegué, me bajé cansado, sin poder dormir, agotado. Llegué allá y el que me iba a recoger no había llegado. Cuando por fin llega, bendiciones, pastor, yo le dije, amén. Me llevó hasta el hotel, me subió en una buseta. Y cuando íbamos llegando al hotel, venían saliendo 3 de los músicos más famosos de Miel San Marcos. Y me dicen, hola, pastor. Y yo, ¿cómo les va? Yo estaba cansado con mi maleta. Llegué, abrí la puerta de la cama, caí sobre esa cama y me empecé a deslizar y caí de rodillas. Y yo le dije, Señor, yo no soy nadie. Perdóname, Padre. Una cosa te pido, que cuando yo predique, así nadie se acuerde de quién soy yo, tu palabra les toque el alma y el corazón, precioso Dios, porque la gloria no es del hombre ni del de Miel San Marcos ni mía, la gloria es tuya, Señor. Cuando ya nos fuimos al auditorio, alabe al Señor. Cuando ya nos fuimos al centro de convenciones, me subieron en la buseta, que no sabe quiénes iban en la buseta. Todos los de Miel San Marcos. Pero yo tenía el corazón blandito. Estaba yo ahí. Ni me tomé fotos con ninguno. Estaba yo. No importa, Padre. Llegamos al centro de convenciones. Pastor, ¿está listo para predicar? Yo le dije, sí. Salí a predicar. Y la gloria del Señor cayó de una manera poderosa. Y volví a escuchar la voz de Dios que me dijo, que usted va a predicar ¿con quién? Con el Espíritu Santo, que es lo más importante. El resto pasa a un segundo plano.
Dios sabe, mírame, Dios sabe qué hacer para que usted ponga sus ojos en lo verdaderamente importante y recuerde que su paz no es su fuerza, su paz no es su dinero, su paz no son sus contactos, su paz no es su fuerza, su paz no es el banco, su paz no es una persona. Dios sabrá qué hacer para poner tu mirada en Él y entender que tu paz se llama doblar tu vida ante Cristo y saber que si Él está contigo tendrás el respaldo que necesitas. Querido hermano, la paz no es el hombre, la paz es Jesucristo en el alma y en el corazón. Dígame amén si lo cree, por favor. Ore. Ahora hay otra cosa que hay que hacer para que la paz no se vaya de nuestro hogar, y aquí va a aparecer en la pantalla. Segundo, escriba por favor: desarrolla firmeza de carácter. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Desarrolla firmeza de carácter. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 26 versículo 3 lo siguiente: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Puede leer la palabra del Señor conmigo fuerte? 1, 2, 3. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Mire la conjugación de los verbos tan interesante. Dios hará. La palabra hará significa futuro. Dios hará vivir en paz a los que son fieles. No dice a los que sean, dice a los que son. ¿Por qué razón? Porque a veces en nuestro presente vemos ciertas tribulaciones y vemos ciertos problemas que la Biblia prometió que tendríamos. Pero cuando usted desarrolla firmeza en el carácter, de algo puede estar seguro: por grande que sea esa prueba, por grande que sea ese desierto, por grande que sea esa enfermedad, por dolorosa que sea tu pérdida, Dios va a traer paz a tu mente y paz a tu corazón. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y dígame un fuerte amén. Pero a veces nosotros nos ocupamos de encontrar esa paz en nuestra fuerza y se nos olvida que esa paz viene como resultado de hacer las cosas de manera correcta. Les voy a contar algo que me pasó hace tiempos. Yo estaba por allá en el sur de la ciudad. Era unas horas en la tarde. Yo tenía algo de prisa. Llegué a un semáforo. No había nadie. Recuerde que yo tenía afán y me pasé el semáforo en rojo y avancé. Cuando yo escucho una moto pitar así, pi, 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 volteo a mirar por el retrovisor y era un guarda de tránsito, hermano, una moto del mismo inframundo. Yo paré, bajé el vidrio y se me acerca el señor agente y me dice: buenas tardes. Yo: buenas. Mucho afán, le dije: un poquito. Me dice: ¿usted sabe qué pasó? Yo le dije: sí, señor. ¿Sabe por qué lo estoy parando? Le dije: sí. ¿Y sabe que lo que usted hizo cuesta mucho dinero, verdad? Le dije: sí, señor. ¿Y cómo va a pagar? Le dije: Dios me va a dar la provisión. Pero si usted me perdona, no tendré que pagarlo. El tipo se queda mirando y me dice: ¿usted a qué se dedica? Yo con qué cara le decía que yo era pastor. Yo le dije: yo soy pastor. Me dice: pero eso no se hace. Le tiene toda la razón. Por eso yo le pido que me perdone, señor agente. Yo no lo vuelvo a hacer, perdóneme por favor. Le rogué y mentalmente le rogué al Señor y gracias a Dios me perdonó y me dejó ir. Pero lo que quiero que pienses es en la angustia que yo sentí. Claro, porque cuando haces algo indebido no puedes estar tranquilo. Cuando le mientes a tu familia no puedes estar tranquilo. Cuando tienes guardados no puedes estar tranquilo. Porque dices: ¿a qué horas esto sale a la luz? ¿A qué horas esto se destapa? ¿A qué horas me descubren en esto? Escuche bien, cuanto más correcta sea su vida, más tranquilo va a andar. Dígame amén. Hace 2 días me volvió a parar un guarda de tránsito.
Y cuando escuché el pi, 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 yo me fui a ese momento, hermano, se me aceleró el corazón. Y la razón es esta. Nosotros hace unos meses nos cambiamos, nos mudamos al sur, vivíamos en el oeste. Y mis hijos siguen estudiando lejos, entonces yo pago el servicio para poder movilizarme en pico y placa, pues porque me sale más económico. Entonces el guarda me paró, me dijo, pare. Me hizo bajar el vidrio y me dijo, ¿usted sabe por qué le estoy parando? Yo le dije, sí señor, pero esta vez yo estaba tranquilo. Me dijo, ¿usted tiene permiso para andar? Yo le dije, sí señor, muéstremelo. Yo no lo tenía impreso, entonces empecé a buscar en mis archivos y me dijo, igual yo ya lo pedí. Cuando llega el reporte me dice, señor, puede irse, bien pueda, usted efectivamente está bien. Y me fui en el carro. Aunque el pito me preocupó, hacer las cosas bien me dio tranquilidad. Escuche bien, hay circunstancias que te van a pitar. Hay circunstancias que van a llamar tu atención, que de repente podrían asustarte. No le tengas miedo a las circunstancias, tenle miedo a no tener firmeza de carácter. No le tengas miedo a los pitos que la vida te da, tenle miedo a tener cosas guardadas en tu vida, porque de algo puedes estar seguro: el enemigo va a lanzar ataques, el enemigo va a tenderte trampas, el enemigo va a buscar herramientas para que tú pierdas la paz. Pero tu tarea no es evitar que el enemigo te ataque, tu tarea es estar en paz, porque si estás en paz y tienes integridad en tu vida, esos ataques no te van a destruir, porque Dios respalda al que tiene firmeza de carácter. Díganme amén si lo cree, por favor. Aquí la tarea es hacer las cosas bien ante Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Cuando haces las cosas bien, podrás tener la calma de que Dios te va a respaldar, de que Él peleará por ti. Este año han pasado muchas cosas, muchísimas. Una de ellas fue que Jehová de los ejércitos me permitió ir por primera vez a predicar a Europa. Yo estaba emocionado, corroncho, yo en un vuelo tan largo. Llegué hasta Bogotá, tenía que hacer un cambio de aerolínea, estaba yo ahí emocionado, ya casi iba a abordar el vuelo. Y cuando llego al counter, la muchacha me dice, este número de reserva no le sirve, tienen que ir a hacer fila y pedir que le den el número, porque con este no puede viajar. Yo no, me fui, llegué al counter de Avianca y la fila estaba larga. ¿No le ha pasado que a veces cuando usted más tiene necesidad de algo, más lo ponen a esperar? ¿No le ha pasado? Entonces diga sí. ¿No le ha pasado? Eso. Entonces llegué yo a la fila, esa fila larga, hermano. Yo dije, Padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo espere, Señor, yo no puedo perder mi vuelo. Estaba ahí esperando. Cuando va saliendo una muchacha de Avianca con una libretica, mirando, y cuando me mira me dice, ¿usted es el pastor de TikTok? Yo le dije, sí, soy yo. ¿Qué necesita? Le dije, necesito un número. Tranquilo, sálgase de la fila. Yo, ay, gracias, Padre, por hacerme predicador tuyo. Muy gracias, TikTok. Y llegó allá, me pasó el código y la muchacha del otro counter me dijo, cuando tenga el código, no haga fila, ven que yo la atiendo por un ladito. Entonces yo me fui por un ladito con el código, estaba esperando y la fila estaba larguísima. Entonces el siguiente, la muchacha me dice, siga. Cuando yo avanzo, al lado había un señor de aspecto extranjero, no se veía colombiano, y el tipo pasa también. Pero como cuando alguien está bravo, ¿me entiendes? Él pasa también. Y yo me quedo mirándolo, miro a la muchacha y la muchacha dice, Señor, el turno es de él. Y él dice, no, hay que respetar la fila. Yo me quedé callado, yo dije, Señor, tú juzgarás mi causa. Y la muchacha dice, no, es que él estaba haciendo fila antes de usted, pero yo le dije que lo iba a atender. Entonces el tipo dice, ok, y se devuelve con rabia. Y cuando él se devuelve, yo dije, gracias. Y lo volteé a mirar así. ¿Quién te crees tú para venir a quitarme de mi lugar? Aleluya. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Díganme, ven. Cuando de repente alguien me toca la espalda. Y era el mismo gringo y me dice, por favor, perdóname. Yo patiné. Yo me quedé, yo dije, este man me dejó frío. Porque fue demasiado rápido. Yo dije, le acabo de ganar una batalla y me está pidiendo perdón. Yo lo volteé a mirar así. Él me miró con la mano extendida. Y yo le dije, no, tranquilo. Y le di la mano y le di un abrazo. Y seguí mi camino y me fui pensando. Y yo dije, qué tremendo que un hombre que evidentemente no tenía temor de Dios me enseñó que la paz no es el resultado de tener la razón,
sino de tener humildad y saber pedir perdón. Hay gente que es bien inflexible. Es que así es. Y si no les gusta, ahí está la puerta. ¿Sabe qué es en lo que usted tiene que ser firme? No en sus verdades, sino en la verdad de la palabra. Firme de carácter no es el que se planta en lo que quiere. Es que es así. Y si no, entonces de malas. No, mi hermano. Firmeza de carácter es analizar mi vida y decir en qué cosas me tengo que cimentar. Usted no es más firme cuando es más peleón y más alegón y más malgeniado. Usted es más firme cuando entiende que hay principios de la palabra que son más fuertes que nuestra razón. Por ejemplo, pedir perdón. Por ejemplo, ser personas humildes. Por ejemplo, reconocer que nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la paz porque somos inflexibles? Es que yo creo que es así, punto. Hoy te voy a decir algo. ¿Quieres que la bendición de la paz no se vaya de tu casa? En lugar de plantarte en tu verdad, plántate en la palabra del Señor y dile: Dios, en mi casa no se va a hacer lo que yo quiero. En mi casa voy a aprender a pedir perdón, así me cueste trabajo. Así no diga amén, así es. Y yo no estoy enojado, yo predico así. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? No deje que nadie le robe la paz de Dios en su hogar. Es un tesoro, pero a veces nosotros, por no plantarnos en los principios de la palabra, dejamos que nos la roben. Hay gente que es feliz y viviendo malgeniados y viviendo peleados, y yo no le hablo a nadie, y si no me quieren hablar, pues que se vayan. No, esa no es la firmeza de carácter. Firmeza de carácter es el que entiende que su comportamiento debe ser filtrado por la palabra del Señor, y debo hacer lo que Dios me enseña a través de la palabra y no lo que yo quiero hacer. Eso hace mucho daño. Pero permítame terminar con lo tercero y último. Y es esto: para que no pierdas la paz, debes trabajar por la unidad. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Vamos todos, más fuerte. Dígale que tiene a su lado: usted, ¿por qué no repite? Todos, 1, 2, 3. Trabajar por la unidad. Recuerde que estos principios tienen como foco explicarnos qué deberíamos hacer para que ese tesoro llamado paz nadie nos lo robe. Lo primero que le enseñé es que tenemos que desarrollar una cultura de oración. Lo que te acabo de explicar es que tenemos que desarrollar firmeza en nuestro carácter. Pero lo tercero y último, y con esto voy a terminar, es que debemos trabajar por la unidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Si hay algo que le hace daño a la paz en su vida, en su casa, en su familia, es no hacer nada para que la familia esté unida. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a la ingratitud, a la indiferencia, a guardar el resentimiento y la rabia? Pues no le hablo, pues no la busco. ¿A usted le parece que eso es vida en su familia? Pasar por el lado de sus hijos, de su esposa, y ni le hablo ni le digo nada, él verá o ella verá. Eso no es paz. ¿A qué le sabe su casa en esas condiciones? Míreme y respóndame, ¿a qué le sabe su familia en esas condiciones? ¿Sabe qué le dice su mente cuando usted está así? Que lo mejor es que usted se vaya. Y por eso hay gente que ya está hecho planes y ha considerado cómo vivir solo, sola, sin librarse de esos chicharrones o esos problemas. Querido hermano, la unidad no es un accidente. La unidad es una decisión. Y para que esa decisión se pueda cumplir, algo tiene que sacrificarse. No piense que eso es tan fácil como vamos a estar unidos. A veces para poder estar unidos tenemos que matar el orgullo. Así no diga amén. A veces tenemos que matar el enojo. A veces tenemos que matar la razón. A veces tenemos que matar el cansancio. Por ejemplo, ayer levanté muy temprano, estuve predicando en el encuentro, tenía que ir al aeropuerto a recoger a mi esposa, estuve con mis hijos todo el día, nos fuimos a comer en la noche, y cuando ya íbamos para la casa, a mis hijos se les ocurre la brillante idea de armar una guerra de almohadas.
Papi, ¿podemos jugar guerra de almohada? Pero yo estaba tan cansado. Pero de ese cansancio que tú quieres llegar a tu cama, tirarte y olvidarte de todo el día. Yo les dije, listo. Llegamos. Ellos con una energía que usted me entenderá. Pelitos, uno dice, ¿a qué hora se van a descargar? Y empiezan a saltar en la cama y páquete y páquete. Y me tuvieron un rato. Y pasamos un tiempo increíble, felices, tranquilos. Pero para que eso pudiera suceder, yo tuve que matar mi cansancio. ¿Qué estás dejando que viva? Que deberías matar para que vuelva la paz en tu casa. Tu razón, tu orgullo, que me busque él, que me busque ella. Mata eso y vuelve a la unidad. ¿Cómo se vive mejor? ¿Bravos o contentos? Respóndame, ¿cómo se vive mejor? ¿Bravos o contentos? ¿Qué tienes que matar para que vuelvan a estar contentos? Eso es algo que solamente usted puede responder. Voy a contar la historia de una tía mía malgeniada. Pero bien malgeniada. ¿Conoce algún malgeniado? No, sí, no, levante la mano. ¿Alguien conoce algún malgeniado? Si no la quiere levantar, levántele usted la mano y diga, Ella tiene unos hijos y sus hijos le regalaron una semana todo pago a San Andrés. Todo pago. Tiquetes, comidos, todo. Y entonces la tía está casada con su esposo, pero su esposo es de esos tipos relajados. Esos que agarran la vida con calma. Que no los estresa nada, no los angustia nada. ¿Conoce a alguien así también? Que usted dice, pastor, el recibo hay que pagarlo y que jejeje, no puede esperar. Esa gente así. Y se fueron para San Andrés. Llegaron. Entonces la tía se pone el sombrero, la salida de baño, porque es mal geniada, pero bien elegante. Y el tío se pone una pantaloneta del Tolima, amarilla y vino tinto, y una camiseta verde como esa de vender minutos. ¿Se ha visto? Fosforescente. ¿Usted para dónde va con eso? A la playa. Dice, pues yo así no salgo con usted. Y se le enojó. Pues suerte, y se fue. Ese no se dejó robar la paz. Ay, hermano, la tía andaba por la peatonal en San Andrés, cuando se ha caído, mandó las manos y práquete, se quebró las dos manos. Llegando al paseo, la llevaron al médico, la enyesaron, bregando a conseguir un vuelo para que se regresaran. ¿Qué más? Pues disfrutemos así. La misma que le dijo, yo no quiero saber nada de usted. ¿A que no sabe quién la bañaba, la arreglaba, la vestía, la limpiaba? Pero lo más sorprendente fue la foto de la tía con el sombrero, las manos quebradas, y al lado el tío con la pantaloneta del Tolima y la camiseta verde fosforescente. Amigo malgeniado, usted que no le gusta pedir perdón, cuanto más se amargue, más fea se le pone la vida. Cuanto más pelee por todo, más fea se le pone la vida. Yo sé que no quiere decir amén, pero así es. Necesitamos entender que la paz es un tesoro que Dios nos dio y es precioso, es un regalo hermoso. Pero muchas personas, cuando ese regalo llega a la casa, en lugar de protegerlo, lo patean y lo sacan de ahí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta, por favor. ¿Usted es una persona de oración? No, pastor, que oren en la iglesia. Usted está cultivando su vida de oración en casa. Usted tiene firmeza de carácter. Se sabe plantar en una vida que hace lo correcto. Y por último, ¿usted contribuye a la unidad o contribuye a la división y a la separación? Querido hermano, yo quiero en esta mañana, a través de esta palabra, poner delante de usted la responsabilidad de cuidar la paz de Dios,
¿Recuerda el versículo que leímos al principio? Bendigan cada casa y digan: la paz de Dios sea sobre ustedes. Pero si esa familia es gente de paz, la bendición se queda. Si no lo son, la bendición se va. Le pedí a los muchachos que me ayudaran con un texto, una frase con la que quiero concluir esta palabra. Y me encantaría que la pueda leer, por favor. Dice: la paz es un regalo que Dios nos entregó para vivir en medio de este mundo atribulado. Sin embargo, somos nosotros con nuestro comportamiento los que la mantenemos o la perdemos. Vivamos de tal manera que nada nos robe esa paz. Querido hermano, ese regalo también es para su familia. Esa bendición también es para sus hijos. Esa bendición también es para su casa. Pero hoy delante de este altar pongo la responsabilidad, como Dios me la puso a mí en el cuarto mientras preparaba esta palabra, de decirme: tu tarea es cuidar la paz que yo te regalé y la paz que yo te di. Escúchame, yo sé que algunos sentados dicen: y escuchó lo que dijo el pastor, pero no. Este mensaje no es para el que está a su lado. Este mensaje no es para el que faltó al culto. Este mensaje no es para ese hijo que no está aquí sentado escuchando la palabra. Este mensaje es para usted. Si queremos que haya paz, empecemos nosotros por traerla a nuestro hogar y a nuestra casa. Y que nos regale el Señor la dicha de entender que aunque no es fácil, de que habrán momentos difíciles, de que nos enfrentaremos con circunstancias adversas, que a veces vamos a pelear, a veces vamos a discutir. Yo todavía sigo a veces teniendo mis encontrones con mi esposa. Yo la veo y digo: Padre, ¿por qué no cambia? Seguramente ella dirá lo mismo de mí. Pero ¿sabe qué hemos aprendido? Que hay que orar, que hay que pararnos en lo que es correcto y que hay que trabajar por la unidad. Usted decide si sigue separado, dividido, o si le da lugar al Señor para que la paz, esa paz que Dios te va a regalar, nada ni nadie te la robe. Todo el que necesite una oración en esta mañana, y el que diga conmigo: pastor, yo reconozco que he perdido esa paz. Yo reconozco que he contribuido para sacarla en lugar de mantenerla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero que usted vuelva a dormir tranquilo, que vuelva a levantarse feliz, que vuelva a encontrar en su casa el reposo y la tranquilidad y la paz que hace tiempo se le fue. Escúcheme, usted no necesita cosas terrenales. Usted necesita que Cristo vuelva a vivir en su casa y tome el control de lo que seguramente hoy usted aprendió, que hace rato tal vez usted perdió. Póngase de pie, por favor, levante sus manitos. Levanta una de tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, por favor, muéstrame qué cosas debo cambiar. Muéstrame qué cosas debo traer. Muéstrame qué cosas debo sacar. Muéstrame qué cosas debo renovar en mi vida. Yo no quiero que la paz de mi casa se siga perdiendo. Abre tu boca y díselo al Señor. Dile: yo no quiero que el enemigo siga robándome la paz. Yo no quiero que las circunstancias y las pruebas sigan arrebatándome la bendición de poder tener un hogar cuyo ambiente sea un ambiente de paz y de bendición. Abre tu boca y dile: Señor, perdóname por las veces en las que yo he fallado en esto. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos que definitivamente sin ti es imposible poder tener esa paz. La Biblia lo dijo: yo les doy paz en la mente y paz en el corazón. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que queremos, Señor. Y que nuestra familia vuelva a disfrutar. Y que cuando vengan los momentos difíciles, con altura y humildad, podamos proceder a la obediencia de vivir como tú quieres que vivamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia en esta mañana dice un fuerte amén y amén. Que nada te robe la paz. Bendiciones.